Buenos días. Ok, bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Déjenme ponerles la presentación. Eh, Muy bien, bueno, déjenme ponerles la presentación. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a la clase 53 de cálculo integral. Nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Y bueno, habíamos visto en nuestra sesión pasada los problemas relacionados a trabajo. Hicimos uno sobre trabajo físico. Vimos qué significaba la ley de Hooke, es decir, que en este caso la distancia en la cual se estiraba un resorte debería ser lo suficientemente pequeña y bueno, el trabajo realizado por dicho resorte no era otra cosa más que la integral de la fuerza asociada y dicha fuerza, bueno, la calculábamos con la fuerza que emplea para hacer el movimiento con respecto al resorte. Vamos a continuar con un ejemplo relacionado a justamente la ley de Hooke y posteriormente vamos a comenzar con un ejercicio más relacionado con justamente con densidad. Y bueno, pues ya nada nos faltaría empezar, bueno, en este caso, con toda la parte de la teoría sobre series y sucesiones. Bueno, fíjense bien, déjenme, voy a anotar el problema. Ok, entonces nos dice lo siguiente. Se requiere una fuerza de 40 newton para sostener un resorte. Está estirado desde su posición natural, desde su posición natural de 10 centímetros a una longitud de 15 centímetros. Okay, déjenme aquí, voy a eh, editar esta parte. Ok. A 15 centímetros. Nuestra pregunta es, ¿cuánto trabajo se requiere para estirar el resorte de 15 centímetros a 18 centímetros? Bueno, fíjense bien. En este caso, eso es un problema relacionado a la ley de Hooke y evidentemente, bueno, pues nosotros tendríamos que calcular cuál es el trabajo requerido. Sin embargo, primero tenemos que ver cuál es la fuerza que se requiere. Pero claro, aquí nos está diciendo que únicamente se requiere una fuerza de 40 newtons para, bueno, para sostener el resorte de la posición natural, que son de 10 centímetros, y se estira 15 centímetros. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que la ley de Hooke dice lo siguiente. Déjenme aquí, voy a colocar una ecuación. Y bueno, tendríamos nosotros lo siguiente. A ver, déjenme ponerlo en tamaño 18. Ok, sabemos que la fuerza del resorte F es igual a la constante K multiplicado por X. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que para estirarlo
justamente de la posición natural, que es de 10 centímetros a 15 centímetros, tenemos primero que hacer dicha diferencia. Es decir, en esta fórmula que nosotros tenemos, ya conocemos en principio quién sería la fuerza. O sea, la fuerza serían los 40 newton, pero aclaro, es únicamente para estirarlo de 10 centímetros a 15. Mi pregunta es, ¿cuánto trabajo se requiere para estirar el resorte de 15 a 18? Eh, este es otro de los problemas que yo les decía, que de pronto se puede eh, tomar como un examen ya como un extraordinario, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Y muchas veces los estudiantes suelen confundir este problema y decir, bueno, pues nada más como la fuerza es de 40, lo único que hago es integrar el número 40. Entonces uno dice, bueno, la integral de 40 de x pues sería 40x. No obstante, recuerden que no es en ese sentido. ¿Por qué? Porque eso funciona si, solo si me pidieran encontrar el trabajo que se realiza al estirar el resorte desde la posición inicial hasta 15 centímetros, porque ya me lo está dando allí. No obstante, me está pidiendo otra longitud, es decir, qué trabajo se realiza para estirarlo ya no de 10 a 15, 10 recordando que es su posición natural, sino va a ser desde 15 hasta 18. Entonces, es claro que aquí no podemos ocupar la fuerza de 40. Nosotros tenemos que ver cuál es esa fuerza. Entonces, a ver, tenemos aquí que la fuerza va a ser 40 newtons, pero aclaro, eso es para estirarlo de 10 a 15. Tenemos también que nuestra distancia X, esta X, es igual, nos quedaría de 15 centímetros, bueno, sería de 10 centímetros hasta, déjenme ponerle una flecha, hasta 15 centímetros. Entonces, en este caso tendríamos 15 centímetros. Es decir, que en sí lo que se está estirando, dado que la posición natural no es 0, sino son 10 centímetros, serían 5 centímetros, porque si se estira de 10 a 15, es claro que tendríamos nosotros aquí pues 5 centímetros, los cuales los debemos de transformar porque acorde al Sistema Internacional de Unidades, nosotros tendríamos que la distancia se debe de medir en metros. Entonces aquí tendríamos cm y aquí m. Por lo tanto, un metro es igual a 100 centímetros. Entonces nos quedaría aquí igual a 5 sobre 100. Y esto nos quedaría, tendríamos nosotros 5 entre 100, nos quedaría 0.05 metros y ya tendremos las unidades deseadas. Ahora, si nosotros, por ejemplo, aplicamos justamente nuestra fórmula de la ley de Hooke, ahora, ¿por qué aplico esta fórmula? Dado que yo quiero obtener otra fuerza, entonces tengo que conocer en este caso quién sería mi constante de resorte, porque eso sí, la constante de resorte no cambia, no importa si se estira de pronto pensemos, de 10, de 12, de 18 o 20 centímetros, la constante no cambia. Entonces, aquí lo que podemos hacer sería encontrar cuál sería dicha constante de resorte. Por lo tanto, esa fuerza sería, por ejemplo, a ver, tendremos 40 es igual a K multiplicado por 0.05. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es despejar y el valor de K es igual, tendremos nosotros K es igual a 40 entre 0.05. Y aquí nos quedaría que K valdría, en este caso, 800. ¿Sale? Recuerden que las unidades de la constante, pues nada más sería Newton sobre metro. Ok, perfecto. Ahora, ya conocemos, por ejemplo, cómo se va a calcular nuestra respectiva fuerza, pero ahora para estirarlo de 15 a 18 centímetros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues recordemos que la fuerza que le llamamos, claro, dado que vamos a tener que ocupar la integral, sabemos que dicha fuerza, le vamos a llamar f de x minúscula, es igual a 800 multiplicado por x.
¿Por qué lo hago de esta manera? Porque recuerden que el 800 sería, en este caso, tendríamos nosotros que sería la constante del resorte. Y como buscamos un trabajo donde se estira el resorte de 15 a 18, entonces tenemos que recurrir al concepto de integral. Entonces, los límites de integración nos quedaría de la siguiente manera. Ya tenemos la función a integral. Ujú. Entonces, ahora lo que nos faltaría sería de pronto encontrar cuál sería el trabajo. Por lo tanto, el trabajo nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a ponerlo en color morado y tendríamos nosotros que el trabajo llamado W es igual a la integral, pero aquí evidentemente tenemos que ver de quién a quién va. Bueno, si nosotros recordamos, por ejemplo, la distancia de 15 centímetros, sabemos que si la posición natural es de 10 hasta 15, se está estirando 5 centímetros, eso se traduce a 0.05, entonces sería de 0.05 porque nuestra posición natural no está en el origen, sino ya había como una posición donde teníamos los 10 centímetros, que es la posición natural. Ahora, de 10 a 18 se ha estirado 8 centímetros, lo cual nos quedaría hasta 0.08, pero aclaro, justo porque no está en es decir, la posición natural no es el origen. Entonces, si no hay, si diríamos que iría desde 15 hasta 18, evidentemente transformando nuestras respectivas unidades. Y aquí el trabajo sería 800x, ajá, diferencial de x. ¿Mm? Ok, esto nos quedaría igual, sería 800 por, tendríamos aquí nosotros x al cuadrado sobre 2 y esto nos quedaría 400 x elevado al cuadrado. Y bueno, evidentemente esto nos quedaría como, sería 400 por, y en este caso sería 0.08 elevado al cuadrado menos tendríamos nosotros 0.05 elevado al cuadrado. Y bueno, aquí tendríamos nosotros lo siguiente. Déjenme aquí poner esto acá. Ujú. Y bueno, al final nos quedaría, tendríamos nosotros que el trabajo es igual, tendríamos 400, ajá, por, y bueno, vamos a hacer dicha, bueno, vamos a elevar al cuadrado y evidentemente hacemos la diferencia correspondiente. Por lo tanto, nos quedaría como 0.08 al cuadrado. Esto nos quedaría 6.4, claro, nos queda notación científica, 6.4 por 10 elevado a la menos 3. Menos, y si nosotros elevamos 0.05 al cuadrado, esto nos quedaría 2.5, 2.5 por 10 elevado a la menos 3. Y bueno, es claro aquí que nosotros podemos, acorde a las operaciones en notación científica, podemos hacer nosotros dicha diferencia, 6.4 menos 2.5 y nos quedaría 3.9, 3.9 por 10 elevado a la menos 3. Bueno, si nosotros hacemos la respectiva multiplicación, 3.9 por 10 elevado a la menos 3, bueno, pues esto nos quedaría por 400, nos quedaría al final 1.56 Joule. Y ya tendríamos nosotros, en este caso, nuestro trabajo realizado. Yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda. Si no, pues avísenme y ya yo les asisto para que veamos dónde está como la parte que no están entendiendo. Bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos.
Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. En este tipo de problemas relacionados a la parte del trabajo, generalmente nos va a ser de índole verbal, es decir, todos los problemas se van a tener que redactar y nosotros le tenemos que dar la solución correspondiente. Es muy importante mencionar que necesitamos conocer primero las variables involucradas y posteriormente a dónde quiero llegar. En este caso, reitero, este problema de pronto se suele pensar que nada más tengo que integrar el número 40 y ya la hice. Y muchos estudiantes lo que realizan es hacer, es decir, los límites de integración lo tienen bien, sin embargo, la parte del integrando es donde fallan, justo pensando que la fuerza es esta fuerza que nos está dando de 40 newton. Entonces, aclaro, sí la ocupamos, pero para encontrar la constante del resorte y esa constante nos sirve para saber esta fuerza, dado que esta fuerza va a ser variable, dado que se estira el resorte de 15 centímetros a 18 centímetros. Recuerden que cuando nosotros definimos la integral en términos del trabajo, habíamos comentado que se cumple sí, solo si la fuerza va siendo variable en cada intervalo. En este caso, está variando con respecto de 15 a 18, ¿sale? Ok, entonces aclaro, aquí nos están manejando mediante un intervalo de definición. Bueno, entonces ese fue el problema, ya habíamos hecho la clase anterior, uno relacionado a literal con trabajo, donde me daban la ecuación que modela el trabajo y evidentemente yo tengo que calcular cuánto se realiza. Es decir, bueno, me daban la ecuación del trabajo implícito porque me daban la fuerza. Entonces ya teníamos la ecuación de la fuerza, el dx funcionaba como la distancia, porque recordemos que trabajo en su forma donde la fuerza es constante, nos quedaría fuerza por distancia. Bueno, vamos a ver el siguiente problema, reitero, son contextualizaciones relacionados al trabajo. Entonces, vamos a conocer otro tipo de problema y con ello vamos a finalizar toda la parte de trabajo. Entonces, fíjense bien. Ok, me dice, un depósito tiene la forma de un cono circular invertido, la altura igual a 10 metros y radio de la base 4 metros. Se llena con agua hasta alcanzar una altura de 8 metros. Calcule el trabajo que se requiere para vaciar el agua mediante bombeo por la parte superior del depósito. Considere que la densidad del agua es igual
a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, perfecto. Bueno, en este caso tendríamos que hacer en primer lugar un diagrama con respecto para ver qué es lo que estamos estudiando. Pero aquí, antes de dibujarlo, tenemos que conocer como ciertas situaciones, porque en principio nos está diciendo que se ha llenado, ¿no? Con agua. Entonces, eso implica que por ser una figura tridimensional, debemos de considerar el volumen. Recordemos que el volumen de un cono circular se debe de calcular. Recuerden que en las figuras en 3 dimensiones nosotros tenemos los prismas y las pirámides. Esta última siempre terminando en punta. Entonces, tenemos que recordar cómo se calculaba el volumen de un cono. Aquí no importa que esté invertido, finalmente el volumen se debe de cumplir. Por lo tanto, nos quedaría que es el área de la base, que recuerden que, a ver, déjenme lo pongo aquí, el volumen es igual, área de la base, pero la base es un círculo, entonces recordemos que la fórmula para el área de un círculo es pi por radio elevado al cuadrado. Y dado que estamos hablando de una figura tridimensional, recuerden, y en particular que es una pirámide, se divide entre 3, por eso aquí se le pone 1/3 de pi por el radio al cuadrado. Evidentemente, bueno, aclaro, esta es nuestra fórmula, pero si nosotros la adaptamos a nuestro problema, tendríamos nosotros que el que va a cambiar va a ser el volumen. Entonces, por ello, déjenme ponerle aquí V subíndice I. Y evidentemente el volumen cambia a razón del radio. Entonces aquí tendríamos R sub I elevado al cuadrado. El pi y el 1/3 se mantienen constantes, dado que pues evidentemente son de esa índole nuestras variables. Ahora, otra cosa que nos están dando es la densidad. Recordemos que la densidad es una definición importante para este tipo de problemas porque nos va a relacionar la masa con el volumen. Y justo para aquello requiero la masa con el volumen. Bueno, a ver, fíjense bien, tendríamos nosotros que la densidad, a ver, creo que es RHO, sí, ahí está. Ujú, ese sería el símbolo. Es igual a masa entre volumen. Ujú. Ok, espérenme, volumen se simboliza con la V mayúscula, justo porque si no se entiende que es velocidad. Ujú. Bueno, entonces aquí es claro que nosotros, miren, en sí lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar la noción de integral definida. Es decir, que en este caso, si ustedes recuerdan, por ejemplo, para un área, es decir, una figura en X, Y o en bidimensional, tendríamos nosotros que va a estarse manejando con respecto al corte sobre rectángulos. Pero aquí, dado que es una figura tridimensional y haciendo alusión a los sólidos en revolución, y cito y aclaro, solamente a la parte donde cómo se construye la integral, y que aclaro, todos los problemas de trabajo de este tipo donde se involucra la densidad, tenemos que cortar en términos de discos. Entonces, aquí suena un poquito loco, ¿por qué? Porque finalmente estamos tratando de cortar por rebanadas de agua, ¿no? O sea, eso es técnicamente imposible, pero aclaro, es la idea intuitiva, estamos cortando el agua. Y es claro que, por ejemplo, por eso le puse allí que el volumen va a tener que cambiar con respecto al radio, porque el radio es el que me va a definir en qué corte estoy del agua. Y aquí en este caso, bueno, pues nos quedaría que la masa pues debe de ir también cambiando, porque evidentemente recordemos que por definición la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo, entonces es claro que va a tener que cambiar con respecto a cómo va variando el volumen. Entonces, en este caso, si bien ya tenemos esta fórmula, nosotros tendríamos que sería en este caso, déjenme adaptarlo a lo que les estoy comentando. Entonces, aquí sería que la masa sub I sería entre el volumen sub I. Ujú. Y bueno, si despejamos esta ecuación, nos quedaría que M subíndice I es igual, nos quedaría
por el volumen. Aclaro, el volumen aquí va a tener que ir cambiando. ¿Y todo esto para qué? Bueno, porque recuerden que nuestro objetivo principal es calcular el trabajo, pero el trabajo se va relacionando con la fuerza. Entonces, la fuerza en este caso la vamos a obtener, dado que estamos en un problema de índole vertical, sabemos nosotros, en definitiva, que si consideramos la segunda ley de Newton, para el caso vertical, recuerden que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, reitero, esto no es nuevo porque es parte de la segunda ley de Newton correspondiente en forma vertical. La aceleración cambia por la aceleración de la gravedad. Sin embargo, si lo adaptamos a nuestra problemática, sabemos entonces que la fuerza sub I va a ser la masa sub I y la G no cambia porque la gravedad sigue siendo la misma para todo el problema. No importa si se estaba haciendo todo o si solo es una parte, la gravedad no va a cambiar. Y una vez que lleguemos a encontrar justamente quién sería esa fuerza sub I, es claro aquí que ya podemos obtener el trabajo porque esta es la función que debemos de integrar. Entonces, noten todo como el esquema que debemos de realizar a fin de poder tener justamente el trabajo. Entonces, reitero, esta parte no es difícil, pero sí necesitamos estar en constante interacción con la parte de es decir, nuestros requerimientos que tenemos, ¿vale? Ok, bueno, fíjense bien. Vayan anotándolo aquí. Aclaro, este problema es uno de los más habituales. Inclusive déjenme ponerles la situación. Ok, a ver, en un momento, no que busco la imagen. Vayan anotando esa parte, por favor. Entonces, eso es el bosquejo para poder entender qué es lo que vamos a realizar. Ok, entonces déjenme aquí, voy a tomar una captura de esta imagen, porque claro, este problema lo estoy tomando del libro de Stewart. Ok, aquí lo tendríamos y déjenme aquí, voy a enviarlo al fondo. Y bueno, aclaro, esto fue como nuestro esquema de qué es lo que vamos a realizar y qué tanto necesitamos para relacionar todas las variables. Ahora, fíjense bien, aquí está el problema. El problema aquí me dice que vamos a tener nosotros esta situación. Es decir, que se está llenando solo hasta 8 metros y aquí quedó 2 metros. ¿Por qué? Porque nos los dice justamente el problema. Sabemos que la altura de nuestro depósito es de 10 metros y el radio de la base sería en este caso 4 metros. Nuestro objetivo, como les decía, es justamente determinar el volumen de este disco. Pero aclaro, aquí nos está hablando sobre el volumen del cono, pero reitero, dado que estamos particionando con respecto a un disco, entonces el volumen va a cambiar, ¿vale? Entonces, aclaro, aquí a pesar de que nos dice un tercio, tenemos que ver qué figura estamos tomando. Digo, en nuestra intuición nos dice que es un cono, sin embargo, no estamos dividiendo en conos, sino estamos dividiendo en pequeños cilindros. Ahorita adaptamos la fórmula sin ningún problema. Ok, bueno, fíjense bien. Llegado a este punto, entonces voy a tener que recurrir a triángulos que sean de cierto modo semejantes. ¿Por qué? Porque necesito conocer el valor del radio. Entonces, fíjense bien, déjenme poner una nota aquí. Si bien es cierto, el volumen de nuestro cono es un tercio de pi por el radio al cuadrado. No obstante, reitero aquí, dado que las figuras que utilizamos para particionar, por decirlo de esa forma, es justamente un cilindro. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a copiar ese texto y déjenme ponerlo como nota. Ok, nota. Dado que estamos partiendo el problema en términos de cilindros, se tiene que el volumen será determinado
por, y bueno, déjenme poner una ecuación aquí, la cual nos quedaría como que V subíndice I es igual. Recordemos que el volumen de un cilindro, bueno, entra en el caso de los prismas. Entonces recuerden que un prisma es área de la base multiplicado por la altura. Entonces el área de la base es un círculo, entonces sería pi por r subíndice I elevado al cuadrado, ajá, por altura. La altura no está, bueno, sí está cambiando, pero bueno, ahorita vemos quién sería nuestra respectiva altura. Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, nuestra altura sería aquí la variación de X, ¿sale? Pero bueno, ahorita lo manejamos sin ningún problema. Ok, entonces déjenme aquí, voy a poner esta anotación. Ajá. Vayan anotándolo, por favor. Reitero, en principio teníamos que considerar el volumen. Entonces uno dice, bueno, dado que tenemos un cono invertido, pues voy a utilizar esta fórmula. No obstante, ¿de qué va a depender? Sobre los cortes que yo les esté haciendo con respecto al agua, que en este caso sería, en este caso sería un cilindro, ¿vale? Porfa, vayan anotándolo para que podamos continuar, por favor. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Tantito, Fíjense profe, nada bien. más tantito. Ok, ok, perfecto. Nada, se avisan en cuanto haya finalizado, por favor. Gracias, profesor. Ok, gracias a usted. Ok, otra cosa antes de continuar. Recuerden que está cerca la parte de la certificación, es decir, que ustedes metan la materia. Reitero, se va a evaluar mediante portafolio, ¿vale? Es decir, el portafolio incluye la parte del examen, los exámenes semanales. Entonces, reitero, y bueno, el proyecto en esta parte que va a ser en canje con el tercer parcial, ¿vale? Bien. Voy a continuar. Reitero, si alguien tiene alguna duda, puede comentarme. Profe, Dígame. entonces iba a ser el tercer parcial y ya no iba a calificar el proyecto. ¿Cómo? Entonces iba a ser el tercer parcial, no iba a ser el proyecto. No, no, sí, por eso les dije que va a ser en canje al tercer parcial, o sea, un examen, entonces va a ser el proyecto. Ah, ya, sí, Ajá. no lo entendí bien. Ah, ok, no, no te preocupes. Pero bueno, ya quedamos aclarado que va a ser el proyecto, va a ser el canje por el examen. ¿Estamos de acuerdo? Si bien tendrán que resolver dos ejercicios nada más, o sea, que son complementarios. Ujú. Ay, ok, ok. Muy bien, perfecto. Continuamos. Pero les quería comentar que va a ser con respecto a portafolio. Ahora, otra cosa importantísima también, antes que se me olvide. ¿Quiénes son de otro plantel que no sea Casa Libertad? Yo, profe, Ok. ¿De dónde viene usted, Francisco? de San Lorenzo. Ok. Reitero, sí se puede inscribir, pero tiene que colocar cuando se registre que está en Casa Libertad. Sí, de Ujú. hecho, sí, últimamente bueno, en esta
en estos tiempos de clases en línea sí me ha tocado Ujú. meter en diferentes planteles y sí he visto cómo hacerlo. Ok. Sí. Sí, pero sí Pero hace especificar esa parte, porque si le pone en San Lorenzo no le va a aparecer la materia, porque esa materia se da bueno, en este caso el horario se da en Casa Libertad, sí, sí, ¿ok? muchas gracias, De profe. nada. Perdón, Alfredo, ¿iba a comentar algo? Sí, profesor, hasta ahorita me estoy dando cuenta que es de Casa Libertad, Así es. ¿Usted de dónde viene, Alfredo? también de San Lorenzo, profesor. Ah, ok. Bueno, entonces sí, nada más, yo pregunté esa parte y me dijeron que sí lo pueden inscribir, pero tienen que especificar en dicha inscripción que es en el de Casa Libertad, si no, no aparece en nuestra clase. Ujú. Sí, gracias por avisar, porque yo me quedé con la idea que estábamos en. Sí, yo también me quedé pensando, porque de hecho uno de sus compañeros del otro grupo me dijo que sí, él creo que también viene de San Lorenzo, me preguntó si podía inscribir la materia aunque fuesen de planteles distintos, pero yo le había comentado que iba a investigar, pregunté y ya me comentaron que sí se puede, siempre y cuando especifiquen cuando estén haciendo su inscripción, que la materia está en Casa Libertad, porque si le ponen en San Lorenzo va a aparecer cálculo integral, pero los que se imparten en San Lorenzo. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Ese era como el aviso que me faltaba por darles. Ok, bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, vamos a establecer triángulos semejantes porque recuerden, nuestro objetivo es encontrar el R sub i. ¿Cuál sería el radio? La altura en este caso viene determinado por triángulo X, es decir, es la variación, es delta X. Entonces, déjenme en principio, voy aquí, voy a quitar la redacción del problema. ¿Mm? Y bueno, evidentemente tendríamos nosotros que V sub i, ajá, sería en este caso pi por radio al cuadrado. Bueno, aquí tendríamos que sería r subíndice i. Y bueno, en el caso donde nosotros tenemos la altura, sería triángulo x. Ujú. Entonces ya lo tendríamos de esta forma. Entonces nuestro objetivo es en principio obtener cuál sería el R sub i para posteriormente ver cuál sería M sub i y finalmente ver cuál sería F sub i. Ese es el trabajo o en ese orden lo debemos de seguir. Reitero, si bien el volumen fue útil, pero los cortes o las rebanadas los hacemos mediante cilindros. Entonces nosotros tendríamos que hacerlo de otra manera. Bueno, fíjense bien. Si nosotros construimos, por ejemplo, dado que está en 3 dimensiones nuestra figura, vamos a construir un triángulo. Es decir, tenemos este triángulo que está desde 0 hasta acá. ¿Sale? Ah, claro, se tomó el sistema como positivo en esa parte. Reitero, nada más es como la orientación. Es como en la gravedad cuando yo les decía que cuando iba hacia abajo era positiva, pero justamente porque vamos en la misma dirección que la aceleración de la gravedad. Entonces, fíjense bien, déjenme construir un triángulo de la siguiente manera. A ver, ok, déjenme invertirlo. Ok, así lo tenemos. Bueno, de tal manera, déjenme hacerlo un poquitito más grande, de tal manera que nosotros tendríamos, en este caso, por ejemplo, aquí estarían los 4 metros, es decir, tendríamos nosotros 4 metros. Muy bien, déjenme ponerlo en otro color. Aquí estarían los 4 metros. Y bueno, es claro que nuestra altura, es decir, déjenme poner una otra forma aquí, que sería en este caso. A ver, déjame ponerlo aquí. Sería de 10 metros. 10 metros. Y bueno, también aquí algo importante a mencionar es justo la parte en el que estamos de manera arbitraria. Pensemos que estamos aquí
y tendríamos esta línea, déjenme ponerlo en otro color, y tendríamos que esta línea tiene que valer R sub I, es decir, tendríamos, sería en este caso, esta R sub I. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, déjenme ponerlo aquí como R sub I. ¿Mm? Aquí está, porque esa es la variación de nuestro radio, ¿vale? Entonces, reitero, aquí lo único que estamos haciendo es la construcción derivada justamente del dibujo que tenemos, es decir, nuestro dibujo inicial. Ahora, la pregunta sería, ¿quién sería, en este caso, este fragmento que necesito aquí? A ver, espérenme, déjenme enviar esta figura al fondo para que pueda. Ok, nos faltaría saber quién sería esta distancia que tenemos acá. Es muy sencillo obtenerlo porque vamos a suponer que en este caso sabemos nosotros que acorde al dibujo que tenemos, es decir, aquí hay un XY, ¿sale? Entonces quiere decir que esta distancia, la que tendríamos aquí, sería en este caso 10, quitándole esta parte que sería XY y por tanto nos quedaría esta parte. Esta XY es en qué momento estamos en el iésimo corto, es decir, cuánto ha bajado nuestra altura con respecto a cuando se está vaciando nuestro tanque. Entonces, es claro aquí que nosotros tendríamos, dado el dibujo que tenemos, así nos los está poniendo, reitero, ustedes pueden hacerlo desde otro sistema de referencia, no importa, pero siempre considerando que va a haber aquí una cierta altura que se va a ir modificando. Por lo tanto, fíjense bien, esta altura que tenemos aquí, que va a ser correspondiente a esta parte, si aquí tenemos x sub i como el vaciado con respecto al tiempo y evidentemente aquí va a ir cambiando nuestra respectiva xy, entonces nosotros tendríamos que esa pequeña altura sería en este caso 10 menos, xy, ¿vale? Y ya lo tendríamos de esta forma. Aquí de pronto dice xy estrella, pero reitero, el que sea estrella significa, ustedes lo vieron cuando nosotros definimos la suma de Riemann, significa que por qué tipo de cortes los estamos haciendo, si sobrepasan o no sobrepasan al tanque. Entonces, no importa, en este caso lo vamos a dejar como xy. Bueno, vamos a encontrar en este caso el radio en términos de esa xy, porque al final recuerden que mi integral depende justo de esa x, no de r, pero lo podemos dejar en términos de x subíndice y. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues en este caso tendríamos nosotros que ver qué pasa con la respectiva semejanza de triángulos. Entonces, fíjense bien, en este caso tendríamos nosotros que R sub i, si nosotros lo consideramos de la siguiente manera, tendríamos una fracción aquí y aquí vamos a colocar R subíndice i. Recordemos que cuando nosotros tenemos este tipo de planteamientos, nuestro objetivo es calcular de pronto dicha proporción. Entonces, si establecemos aquí R sub i, nos fijamos en la misma medida, pero en el triángulo grande, que sería en este caso 4. Entonces, tendríamos aquí R subíndice i sobre 4 es igual y tendríamos nosotros otra vez fracción y dado que comenzamos con el triángulo pequeño y establecimos la relación que existe de base a base, es decir, del triángulo pequeño con respecto al triángulo grande, vamos a hacer lo mismo con la altura del pequeño, que en este caso sería 10 menos xy. Entonces aquí tendríamos 10 menos x subíndice y entre y consideramos la altura del triángulo grande, que en este caso serían 10. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos 10. Ok, perfecto. Entonces en este caso ya tendríamos nosotros dicha relación y lo único que nos faltaría sería despejar a R subíndice I, que bueno, en este caso le estorbaría el 4, pasa con operación contraria que va a ser multiplicación y nos va a quedar que R subíndice I es igual a, sería 4 multiplicado a toda esta parte y bueno, dividido entre 10. Ahí nos quedaría el R sub i. Y ya tendríamos dicha relación, justo haciendo nuestra semejanza de triángulos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora es justamente ver
quién sería nuestro volumen. Por lo tanto, el volumen subíndice I sería pi por radio al cuadrado. Entonces, fíjense bien, en este caso nos quedaría, sería al cuadrado, y aquí nos quedaría 4 décimos. Por ejemplo, 4 décimos sabemos que va a ser 2 multiplicado, bueno, sería aquí 2 entre, sería en este caso 5, y aquí nos quedaría 10 menos x subíndice y. Y aquí nos quedaría todo esto al cuadrado por triángulo X. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, seguimos simplificando, esto nos va a quedar 4 por pi sobre 25. Y aquí nos quedaría, sería 10 menos x subíndice y, todo esto elevado al cuadrado, por triángulo X. Ok, vayan anotándolo por favor para que podamos continuar. Reitero, ya tengo una expresión para el volumen. Ahora tengo que sustituirlo en la masa y bueno, al final tendríamos que ver qué pasa con la respectiva fuerza. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, espero y sea lo más claro posible. Si no, ya saben, de todas maneras, pregunten. No tengo ningún problema en explicarles nuevamente. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Sí, profesor. Ok. Nada más me avisan cuando terminen, no se preocupen. Ya, gracias. Gracias a usted. Bueno, fíjense bien, entonces ya tenemos aquí la expresión que nos modela el volumen en términos de la altura. Es prácticamente lo que estamos obteniendo. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Pues vamos a sustituirlo para el m sub i. Entonces, de aquí, déjenme, voy a eliminar esta parte en conjunto con estas construcciones que hice. Ok, perfecto. Entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Aquí está el volumen y bueno, déjenme ponerlo de otro color. Ok, ahí está. Bueno, y evidentemente el m sub i es igual, nos quedaría rho. Rho es la densidad, pero recordemos que la densidad nos los dieron como 1000, ¿sale? Multiplicado por, tendríamos el volumen, pero el volumen sería 4 pi sobre 25, multiplicado por, sería en este caso, tendríamos nosotros 10 menos x subíndice y elevado al cuadrado por triángulo x.
Ok, perfecto. Entonces aquí, si por ejemplo nosotros simplificamos, es decir, nos quedaría 1000 entre 25, sería 40 por 4, nos quedaría en este caso 160 pi. Entonces esto es igual a 160 pi multiplicado por, sería 10 menos x subíndice y elevado al cuadrado multiplicado por triángulo X. Muy bien. Y bueno, ya que tenemos una expresión para la masa, nosotros podemos calcular en este caso cuál sería la fuerza asociada. Entonces, reitero, aquí nos va a quedar como tendríamos nosotros F subíndice I es igual a M subíndice I multiplicado por la gravedad, que en este caso, bueno, sí lo voy a poner así, 9.8, ¿sale? Bueno, en este caso nos quedaría 9.8 por M subíndice I. Y bueno, esto es igual a 9.8 multiplicado por, y aquí anotamos toda esta parte. Entonces ya lo tendríamos aquí. Dado que tenemos que ahí son decimales, pues vamos a multiplicar todo. Es decir, sería 9.8 por 160 y por pi. Bien, por 160 por pi y recuerden que vamos a tomar dos cifras después del punto, que sería aquí 4926.01, ajá, y tendríamos aquí, sería en este caso 10 menos x subíndice y, ajá, elevado al cuadrado por triángulo X. Muy bien. Bueno, entonces ya nosotros sabemos que bueno, el trabajo sería en este caso, déjenme aquí, voy a ponerlo. ¿Bien? Entonces, fíjense bien, el trabajo ya tendríamos la expresión resultante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya tendríamos la fuerza. Entonces, reitero, cuando se le coloca en términos de la fuerza, ya no se le pone en este caso como la parte de F subíndice I. Ahora, ¿cuál sería en este caso el trabajo? Bueno, dado que estaba lleno 8 metros, entonces nuestro trabajo sería desde 2, es decir, desde una altura 2 hasta 10 metros, porque no estaba completamente lleno. Y bueno, en este caso nos quedaría que la fuerza sería en este caso 4.926, 4.926.01 multiplicado, bueno, sería en este caso 10 menos x elevado al cuadrado. Reitero, ya no se le pone x ni dx porque ya lo estamos pasando al contexto de la integral. Y bueno, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer sería hacer un cambio de variable con respecto a, bueno, primero podemos llevar fuera de nuestra integral el 4.926.01 y nos quedaría en este caso 4.926.01 y tendríamos allí nuestra integral. Reitero, la voy a hacer por cambio de variable a fin de no conflictarme con tanto cálculo de ir desarrollando el binomio al cuadrado, que en este caso sería como lo ideal. Entonces, bueno, fíjense bien, vamos a establecer que nuestra U es igual, nos quedaría 10 menos X, de tal manera que nuestra DU sería menos 1 diferencial de X, y bueno, ya sabemos que lo tenemos que pasar, quedando entonces como sería menos de U es igual a dx. Ahora, fíjense bien, en el caso de los límites de integración, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues si nosotros recordamos, el primero de ellos sería para u igual a 10 menos, y ponemos el primer valor que sería 2, nos quedaría u es igual a 10 menos 2, esto es igual a 8. Entonces ya nos quedaría esta parte y tendríamos nosotros en este sentido sería ahora para el siguiente, sería 10 menos 10 y esto nos quedaría 0. Entonces, nuestra integral sería de la siguiente forma. Vamos a tener integral
¿Desde quién a quién? Sería desde 8 hasta 0. Ajá. ¿De quién? Bueno, afuera estaba el 4000, ajá, 926.01 y aquí nos quedaría como menos u elevado al cuadrado diferencial de u. Ojo, porque aquí nosotros tendríamos una integral que no está bien, es decir, no está bien desde la perspectiva porque va desde un número grande hasta un número pequeño, eso es imposible, pero nosotros podemos solucionar esa parte utilizando la propiedad de inversión de límites de integración, pero anótanlo y ahorita continuamos para ver qué sucede, ¿vale? Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunta. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, continuamos entonces y nos quedaría de la siguiente manera. Ok, entonces, bueno, nuestro problema radica principalmente en esa integral que no está bien establecida. Ujú. Ahorita les indico el por qué. Bueno, ya habíamos comentado que era justo por la parte de nuestro límite de integración que estaban intercambiados. Recuerden que siempre debemos de tenerlo con que el número, el límite superior sea más grande. Se entiende eso por eh, en un inicio. Sin embargo, no importa, se puede tener la parte así, pero tendríamos que invertirlo. Entonces, fíjense bien. En este caso nos quedaría igual y recordemos que cuando nosotros intercambiamos, se le cambia el signo. Entonces, si ahí era menos, cambia más y nos quedaría 4926.01 multiplicado por la integral. Ujú. Sería en este caso desde 0 hasta 8 de quién? De u elevado al cuadrado diferencial de u. Y bueno, esto es igual a 4926.01, ajá, multiplicado por, sería en este caso, u al cubo sobre 3. Vamos a dividir entre 3 esta cantidad y nos quedaría 4926.01 entre 3, nos quedaría en este caso, fíjense, nos queda .00, entonces nada más vamos a tomar 1642, ¿vale? Por u elevado al cubo, ¿sale? Bueno, fíjense bien, si nosotros sustituimos en este caso para los límites de integración, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme ocupar otro color, hacemos en el color rosa, y nos quedaría que el trabajo es igual a 1642
Por, nos quedaría en este caso 8 elevado al cubo menos 0 elevado al cubo. Y bueno, es claro aquí que nos quedaría 1642 por, me quedaría 8 al cubo únicamente, porque 0 al cubo nos quedaría en este caso pues 0. Y aquí tendríamos 1642 multiplicado por 8 elevado al cubo, esto nos quedaría 512. Y bueno, esto tendríamos que tenerlo igual, sería por 1642, nos quedaría 840,704 Joule. Y ya tendríamos nosotros el trabajo realizado al tener que sacar el agua de ese depósito en forma de cono circular invertido, ¿vale? Bien, yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda. Anótenlo por favor y con esto damos por finalizado la parte de aplicaciones al cálculo integral. Bien, voy a continuar ahora con la última parte de nuestro temario, que sería la parte profunda del estudio de series. Bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. En la parte del estudio profundo de las series, digo, nosotros ya habíamos visto al inicio de nuestro curso que era una serie, es decir, sumamos todos los términos, tenemos una notación que de hecho le llamamos la suma de notación sigma, tenemos los índices, la parte y vimos algunos tipos de series que en este caso en particular fueron la serie telescópica y la serie para la suma de los primeros y términos, cuando tenemos la suma de los cuadrados, la suma de los cubos, ¿sí me explico? Y creo que hicimos el de la cuarta y lo utilizamos justamente para encontrar el problema de la integral definida. Entonces, fíjense bien, una vez que nosotros ya tenemos esta parte, pues tendremos como que reorganizar bien de qué es lo que estamos hablando con respecto a las series. Y para ello vamos a definir lo que es una sucesión en términos ya del cálculo integral. Entonces, fíjense bien, vamos a colocar como título sucesiones. Déjenme poner aquí el título, sería
sucesiones. Ok, reitero, porque una sucesión es parte de una serie. Ahorita bueno, más adelante veremos el por qué. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es una sucesión? Bueno, una sucesión no es otra cosa. Déjame ponerlo Century Gothic, no le ponemos así. Ok. Ok, entonces una sucesión es una función con dominio en los números naturales y rango igual a cualquier número real. Es decir, prácticamente lo que hace una sucesión es empezamos a contabilizar en términos de los números naturales. Eso quiere decir que el primer número a elegir siempre, siempre y por definición va a ser el uno, porque recuerden que dentro de la clasificación de los números naturales, el cero no es que no exista, es el elemento que nosotros decimos que no tiene valor. Inclusive así se manejaba. Fue hasta los mayas que ya se introdujo el cero y ya vimos en esta parte qué significa la nada o la ausencia de, ¿sale? Pero reitero, dentro de los números naturales solamente consideramos desde el uno hasta el infinito. No obstante, reitero, algunos libros de pronto lo ponen como todos los números desde el uno hasta el infinito unido con la ausencia de ese algo, el elemento que le llaman neutro, ¿sale? Pero no le llaman como tal un cero. Pero reitero, aquí no nos vamos a conflictuar, sino va a ser desde los naturales, empezando desde el uno hasta el infinito, haciendo alusión a cómo nosotros definíamos nuestras series. Si ustedes recuerdan, siempre nuestras series decían desde i igual a 1 hasta, y teníamos hasta el infinito, podría ser. Entonces, siempre nuestras sucesiones van a comenzar de la manera en cómo contamos. Es decir, desde pequeños, cuando nos enseñaban a contar, decíamos, y empezamos con nuestros dedos, 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, prácticamente eso es una sucesión. En términos matemáticos, una sucesión es una función f, déjenlo pongo así, que va desde los números naturales, déjenme ponerlo así, em, ok, a ver, símbolos tipo letra, desde los naturales, hasta los números reales. Ok, bueno, y evidentemente, bueno, aquí sería, es una función, en eso estamos muy claros, pero bueno, en este caso, por ejemplo, la manera usual no va a ser mediante una F, sino va a ser A subíndice N o X subíndice N. Así es la manera en cómo denotamos nuestra respectiva sucesión. Entonces, aclaro, esto va a ser en términos de denotación, sería perdón, es A subíndice N, o bien nosotros podemos tener X subíndice N. Así es como nosotros podemos denotar a dicha función, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, evidentemente, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a utilizar la primera notación que es A sub N, seríamos, bueno, en este caso, si denotamos a esta sucesión como A subíndice N, y déjenme ponerlo en otro color, y si desarrollamos sus términos, entonces nos quedaría A1, coma, A subíndice 2, coma, A subíndice 3, coma, A subíndice 4, y así sucesivamente, hasta tener el A subíndice N. Déjenme nombrar cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo,
En este caso, la n viene a representar el conteo de los números naturales. Por eso aquí no es como descabellado pensar que empieza en 1, después en 2, en 3, siguiendo justamente el orden en cómo nosotros trabajamos los números naturales. Ahora, ¿cómo se le llaman a cada uno de estos términos? Bueno, en principio, este sería el primer término. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color y tendríamos en este caso, déjenme ponerlo de esta forma, sería primer término, en el otro sería segundo término y así sucesivamente. De tal manera que en este caso, en el último aquí, nos quedaría, este que tenemos acá, se le llamaría enésimo término. Enésimo término, ¿sale? Muy bien, perfecto. Y aclaro, esta sería, híjoles, creo que iba junto. A ver, espérame, déjame ver cuál es la corrección. No, pues sí. Ok, a ver, déjame ponerlo así junto, espero no me lo marque. Ahí está, yo creo que así. Así. Ok, enésimo término. Y reitero, los términos se van contando conforme al conteo de los números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empieza desde 1, 2 y así sucesivamente. Reitero, cada una de estas tiene como su fórmula y nosotros tenemos que encontrar los términos asociados a las mismas. Entonces, por ejemplo, déjenme poner como subtítulo términos de una sucesión. Bueno, no sé, bueno, hasta aquí anótenlo. No sé si se tenga alguna duda, si no, pues con toda confianza pregunten, ya lo saben. Y bueno, ahorita continuamos, no se preocupen. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, bueno, entonces fíjense bien, nosotros tendríamos aquí, déjenme ponerlo en color rosa y déjenme cambiarle el tamaño, vamos a colocar como subtítulo términos de una sucesión. ¿Mm? Y bueno, vamos a poner la instrucción, encuentra los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones. Ok, fíjense bien, déjenme aquí borrar toda esta parte. Ajá. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. Pensemos que nuestra sucesión tendríamos, ojo, porque aquí les voy a dar dos maneras en cómo pueden estar estructuradas nuestras sucesiones. La primera de ellas es cuando nos dan de manera literal nuestra respectiva fórmula y tendríamos nosotros que va a ser 1 entre y me queda 2 elevado a la n. Ojo, los elementos de la sucesión se ponen en forma de lista como los escribí aquí anteriormente. Entonces, fíjense bien, vamos a sustituir primero para n igual a 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, ¿qué sucede para n igual a 1? Entonces, aquí tendríamos nosotros a sub 1 sería 1 sobre 2 elevado a la 1. Pero esto es igual, nos quedaría a un medio. Entonces ya tendríamos el primer término. Segundo término, en este caso tendríamos nosotros, déjenme ponerlo en color verde, sería
segundo término, sustituimos aquí a sub 2 y me quedaría 2 elevado a la 2, lo cual me quedaría 1 sobre 4, porque 2 al cuadrado me quedaría 4. Siguiente, vamos ahora con a sub 3. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos a sub 3 es igual a 1 sobre 2 elevado a la 3. Y esto nos quedaría 1 sobre 8. Muy bien. Y bueno, nos faltaría ahora el siguiente término, que sería el término 4. Y tendríamos nosotros lo siguiente. Para a subíndice 4, tendríamos nosotros que sustituir. Y bueno, evidentemente nos quedaría 2 por 2 es 4, por 2 son 8 y por 2 serían 16. De tal manera que los términos que involucran a la sucesión se escriben en forma de lista separados por comas, quedando en este caso el primer término nos quedaría un medio, después nos quedaría un cuarto, siguiente nos quedaría un octavo, y bueno, al final nos quedaría 1 sobre 16, pero dado que puede continuar nuestra sucesión, entonces nosotros debemos escribir coma y 3 puntos suspensivos. Los 3 puntos suspensivos significan, déjenme, voy a poner una flecha en conjunto con una nota aquí. Entonces, aclaro, aquí la flecha, déjenme cambiarla de color. Los 3 puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican que la sucesión continúa hasta el infinito. Y no es descabellado pensar esa idea. ¿Por qué, muchachos? Porque evidentemente el hecho de que yo tenga dominio en los naturales y rango, no importa, bueno, en este caso serían todos los números reales, implica que yo puedo tomar los números desde el 1 hasta donde lleguen a terminar, que en este caso por eso dice que va a continuar, pero hasta el infinito, ¿sale? Muy bien, hasta aquí no sé si tengamos alguna duda, si no, díganmelo con toda confianza. Estamos desarrollando términos en una sucesión, ¿sale? Esta es la primera forma, cuando me dan de pronto una fórmula, es decir, a subíndice n nos quedaría 1 sobre 2 elevado a la n, ¿sale? Entonces, aclaro, en este caso, pues ya tendríamos nuestro primer ejercicio resuelto, reiterando en todo momento que si bien nosotros obtenemos los términos, debemos de ponerlos en una lista y al final ponerle 3 puntos suspensivos, implicando que significaría que nuestra sucesión va a continuar, ¿vale? Ok, anótenlo por favor para hacer una última. Les voy a dar un minuto y ahorita hago la última, bueno, la última sucesión del día de hoy. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Fíjense bien, otra forma en cómo me pueden dar la sucesión sería escribirlo entre llaves. Reitero, se los puse ahorita con ejemplos justo porque en la primera parte, si se los pongo como parte teórica, no se entiende afín, o sea, no es como muy claro. Pero ojo, aquí tendríamos n cuadrado más n, sería nuestra segunda fórmula. Entonces, se hace lo mismo. Entonces, el primer término, aclaro, aquí el cómo lo hacemos, sí tendríamos que poner A1 y así para llevar el orden. Entonces, A sub 1 sería en este caso, en el primero dice que se eleva al cuadrado. Después dice que se le suma el primer término, quedando entonces igual 1 más 1, esto es igual a 2. Déjenlo, pongo abajito. Y bueno, vamos ahora con A sub 2.
A sub 2 me quedaría, en este caso, tendríamos 2 elevado al cuadrado más 2. 2 al cuadrado es 4, más 2 me quedaría igual a 6. Siguiente, tendríamos A sub índice 3. En este caso nos quedaría, como ahora n vale 3, nos quedaría 3 elevado al cuadrado más 3, y esto es igual, 3 al cuadrado es 9, más 3, esto es igual a 12. Y en el cuarto término nos quedaría, en este caso, como tendríamos nosotros 4 elevado al cuadrado más 4, esto es igual a 16 más 4, esto es igual a 20. Entonces, todos los elementos se van a enlistar de la siguiente manera. 2, tendríamos 6, 12, 20. Y bueno, reiterando que acorde a lo que tenemos aquí, los puntos suspensivos indican que la sucesión continúa hasta el infinito, ¿vale? Entonces, ya tenemos ahí el desarrollo, otra manera en cómo se nos puede presentar una sucesión. Ustedes se preguntarán, ¿por qué necesitamos conocer sucesiones si nuestro tema es series? Bueno, porque van muy de la mano, justo porque debemos de considerar algo que se le llama suma parcial. Entonces, reitero, eso es algo que nosotros vamos a estar viendo a detalle en esta semana. Ese sería como nuestro tema central. Entonces, bueno, fíjense bien, son las 10 de la mañana. De mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan bonito día y no olviden, por favor, la parte de sus proyectos. Nos vemos en la clase de mañana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buen día, gracias. Igualmente para ustedes, hasta luego.